TVK, visión creativa. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Sillas Vacantes, el espacio donde a propósito de la cultura del vino queremos platicar de filosofía, de literatura, de arte en general. Y el día de hoy me da muchísimo gusto recibir aquí en este lugar que es Tinto Grigio, y donde nos reciben y nos permiten estar platicando y tener una casa como lo mandatan los cánones para el dios Baco. Me da de veras muchísimo gusto estar contigo, querida Jacaranda. Jacaranda Correa es una gran periodista, una gran comunicadora, una gran artista visual, y la hemos invitado porque queremos que nos cuente qué está haciendo, y de veras es un privilegio y un gusto. No, y además a ti gracias porque, digo, hay que decirlo, nos conocemos hace muchísimos años, en aquellos tiempos en la UNAM. Así es. Trabajando, pues, no sé, estudiando teorías de la comunicación, ¿no? y bueno, varias cosas, y la verdad, muchas gracias. No, muy contenta de estar aquí contigo y conversar. Pues mil gracias. Que tú dices cómo empezar. Pues mira, a mí me gustaría mucho empezar un poco con tu visión respecto de cuál verías tú que es el estado del arte de los documentales, ¿no? Uh-huh. A mí una de las cosas que más me llaman la atención de tu trabajo es que te has dedicado a eso, ¿no? Y es difícil, los que estamos un poco en medio sabemos lo complicado que es hacer un documental, luego sacarlo, luego promocionarlo, sí, luego que la gente lo vea. Y es un tipo de producción que no se entiende a veces muy bien su lenguaje, ¿no? No es cine, no es producción de televisión, y al público, al espectador, digamos, medio, a veces no le queda muy claro, ¿no? Sí. En qué consiste un documental. Que nos pudieras empezar con esta parte y decirnos por qué el documental es una cosa tan complicada y por qué en México es todavía más complicado hacer documentales, ¿no? Así es. Claro. Bueno, mira, primero decirte, justamente de esto teníamos una conversación con algunos amigos el domingo pasado, es que me decían, oye, no, pero es que tú no haces películas, haces documentales. No, bueno, es que hay películas documentales. No, y entonces así van y decían, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Los documentales son películas o son documentales? No, pues son documentales. Y otros, no, pues sí son películas y así. Bueno, pero más allá de eso, y explicarte por qué sí hay películas documentales y de qué y cómo puedes diferenciarlos de los reportajes, de los documentales de televisión, pues solamente platicarte, y bueno, para quienes nos ven a través, digamos, de este medio vía YouTube, ¿no? Que, digamos, yo tengo ahí yo navego entre dos pasiones, ¿no? Entre dos mares, el del periodismo y el del documental, el cine documental. Y yo tengo un particular respeto justamente por el cine documental porque vengo del periodismo televisivo, ¿no? En donde como que siempre tuve muy claro que no era lo mismo hacer un reportaje o hacer un documental para televisión que hacer un documental cinematográfico, uh-huh, que es una película, ¿no? Claro. Aunque algunos digan que no, sí es una película, ¿no? ¿Por qué? Porque los documentales cuentan una historia, no explican, no están hablando con especialistas, ¿no? Hay un punto de vista, hay un trabajo subjetivo, autoral, y entonces desde ese momento tú construyes una narrativa y construyes una construcción, un espacio en donde lo que vas a ver es pues literatura, ¿no? O sea, tú vas a ver en algunos casos, ¿no? Un desarrollo, un conflicto, un desenlace, como hace una película de no ficción, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de los documentales, pues aunque son historias reales con personajes de carne y hueso, pues son digamos que construcciones narrativas, ¿no? Claro. Y eso que te digan que si son objetivos y que si se tiene que apegar absolutamente a la verdad, sí, pero estamos construyendo y estamos mediando a partir de la cámara, a partir de nuestra mirada y a partir de todo lo que construyes en una mesa de edición, ¿no? Entonces, no es un reportaje, ¿no? Que siempre hay una gran discusión sobre eso, y no es un documental de televisión porque hay un punto de vista.
y hay una mirada y hay una decisión desde dónde vas a contar, y no te interesa tener una explicación ni ser didáctico ni mucho menos, ¿no? Y que cuando tú dices hay una narrativa y hay un lenguaje, no te estás refiriendo solamente a lo escrito, ¿no? Aquí estaríamos hablando de un lenguaje visual, de una narrativa También. visual, de un punto de vista Estético que justamente también. tiene que ver con las cámaras y una propuesta estética, ¿no? Así No, es. el cine documental tiene esta peculiaridad, a mi juicio, en el sentido de que te ofrece la mirada de quien es la o el director, Exactamente. y que funciona, yo hago el símil como si fuese un ensayo en la literatura, ¿no? No sé si por ahí va lo Pues tuyo. hay ensayos, o sea, hay ensayos documentales que sí pueden ser mucho más cercano a lo que tú dices, pero también hay, digamos, algo más cercano a la novela. Por ejemplo, yo no estudié cine, ¿no? Yo estudié primero periodismo, luego estudié sociología política, luego, bueno, hice muchos cursos también vinculados al arte, de cine, teatro, etcétera, pero digamos que mi formación tiene que ver más con el periodismo, la ciencia política, y yo aprendí digamos que a hacer documentales, a contar historias leyendo literatura y leyendo periodismo narrativo, que es un periodismo mucho más cercano a eso, ¿no? O sea, a los dispositivos de la ficción, ¿no? Como Gabriel García Márquez, por ejemplo, ¿no? Entonces aprende leyendo, y de hecho justamente ese primer ejercicio que hice con Morir de Pie, que incluso para mí ha sido tan difícil superarlo, ¿no? Y superarme a mí misma, porque fue la construcción, digamos, que de una narrativa muy pensada en cómo se cuenta una novela, ¿no? Leída, ¿no? O sea, son dos historias, tiene como un prólogo y un epílogo, y luego toda la historia la vas tú construyendo, ¿no? En tanto lector, o en este caso en tanto espectador, ¿no? La vas armando, ¿no? Entonces fue pensada mucho como si fuera un libro, ¿no? Como por capítulos, no sé, así la construí, sí. Y así la pensé incluso con la productora con quien en ese momento estuve trabajando, ¿no? Ahora, quienes no han visto Morir de Pie, es un documental en el que definitivamente lo tienen que ver, porque se mezcla todo esto de lo que está hablando Jacaranda, pero también se mezclan los discursos y las narrativas de la discriminación, la transversalidad y la sexualidad. Bueno, la transexualidad en sí. La personaje, que es Irina Aleyevska, si no me equivoco, sí. pero digamos que hay como una especie de interseccionalidad, como se le llama en el discurso de la discriminación, ¿no? Sí. Es un personaje, en el sentido amplio del término, sobre el que pasan diferentes formas de discriminación, la discapacidad, el tema de la orientación sexual, el tema de la transexualidad y la lucha que tiene además con la disputa ideológica, que espero no estar espoleando, ¿no? Pero para vaya, nada. el documental... Y fíjate que no, es imposible, yo ya me di cuenta que es imposible spoilear ese documental, porque yo también siempre tuve mucho miedo, y no, la verdad es que por más que lo cuentas, es muy difícil que logres, pues, como hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, justamente es como, pues, todo lo que tú dices, pero todo eso es como el pretexto, más bien para contar una gran historia de amor. He ahí la diferencia de hacer un reportaje, por ejemplo, ¿no? O sea, de decir, ok, vamos a hablar de la transexualidad, vamos a hablar con los especialistas, les voy a contar si se cambió de sexo, si no se cambió de sexo, si entró a la plancha, al quirófano, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? No, nada de eso. O sea, en realidad, todo lo que tú dices, ¿no? O sea, todas esas capas, ¿no? Argumentales que puede tener un documental, esas capas argumentales que en ese caso tienen que ver con la discriminación, son el pretexto realmente para contar una gran y poderosa historia de amor, ¿no? Porque digamos que el highlight de la película es así como el hombre nuevo ha nacido y es mujer, ¿no? O el amor no tiene género, o las verdaderas revoluciones se construyen en los espacios domésticos, en las casas, ¿no? Entonces, es esta tesis muy Foucaultiana, ¿no? De romper la microfísica del poder, ¿no? Totalmente, ¿no? Es más bien construir exactamente desde los espacios domésticos, desde esos pequeños territorios en donde
ahí se construyen las verdaderas revoluciones y no en esos discursos que en algún momento pensamos que las revoluciones son para miles y para las masas, no, o sea, la revolución son espacios mínimos, en tu casa, en mi casa, ahí, ¿no? En donde realmente nos construimos como individuos, ¿no? O sea, como tú dices, esos microespacios, esos microterritorios que van dando una posibilidad de grandes transformaciones, ¿no? Y que en este caso, para seguir con Morir de Pie... porque además, como decía el Che, nada más revolucionario que el amor, ¿no? Exactamente, porque justamente eso iba, el discurso y la narrativa que se construye en un documental, creo que a diferencia de otros recursos, de otras formas de producción, también permite un equilibrio muy, muy sui generis en términos de la propuesta estética, la crítica social y el compromiso de quien lo hace, ¿no? Es decir, como que el documental tiene esta tesitura que no necesariamente te lleva a uno u otro, ¿no? El reportaje, bueno, pues con las pretensiones de objetividad, de contar esta historia tan, digamos... Y que tampoco son tan objetivos, no, Saúl, claro. Porque, digamos, o sea, un reportero pone su punto de vista, ¿no? O sea, aunque tratas de dar todos los, digamos que todas las voces, o sea, incluir a todas las voces y todas las miradas en un reportaje, pero hay un punto de vista, yo sé desde dónde quiero contar esta historia, desde dónde quiero acercarme, ¿no? Bueno, tú decías hace rato García Márquez, ¿no? El tipo de reportajes que hacía Márquez eran todos menos objetivos en términos de esta pretensión positivista, ¿no? Pero ahí es, exacto, pero ahí es un periodismo más narrativo, ¿no? O sea, la crónica periodística, que de hecho eso yo siento que se parece y se acerca mucho más al cine documental que el reportaje noticioso o informativo, por ejemplo. Ahora, vamos a ir ahorita a un corte, pero regresando me gustaría que nos contaras cómo percibes todo esto de lo que hemos estado hablando, pero cuál es el estado que hay en México, ¿no? Si pudiéramos decir, el estado de la producción de documentales está más o menos así, hay estas corrientes, hay estas perspectivas, ¿qué hay de nuevo en los documentales en México? ¿A quién nos recomiendas ver? Todo esto para que lo platiquemos, ¿no? Claro que sí. Soy Saúl Arellano, vamos a un corte, seguimos en Sillas Vacantes, les espero no se vayan porque además vamos a abrir un exquisito. Gracias. Porque no es lo mismo decir que hacer. Síguenos todos los viernes de 2 a 4 de la tarde en Diálogos con Pepe Kim. Solo por TVK, Visión Creativa. Es el arte de cultivar plantas sin necesidad de tierra. Da un mayor uso al agua sin el uso de insecticidas tóxicos. Lo que hacemos de diferente es desarrollar un sistema de cultivo que imita a la naturaleza en forma que oxigena el agua y la convierte en agua de buena calidad, haciéndola pasar por las raíces de las plantas y que los nutrientes lleguen al momento a cualquier planta de la instalación, por lo que el futuro de la agricultura será la agricultura local. Se necesitan 4 elementos: un depósito y una bomba que hace que el agua recircule a través del sistema de cultivo y vuelva al depósito. Un tubo de cultivo horizontal donde van a ir las plantas y donde el agua se va a escurrir. Y otro soporte físico que sostiene los tubos de cultivo. Tal local que por medio de la hidroponía pronto estaremos produciendo vegetales en nuestro propio hogar. Esto hoy ya se está viendo y dentro de poco será lo cotidiano. Estamos de regreso en Sillas Vacantes, gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con Jacaranda Correa, Ya te abriste queridísima, el vino. queridísima amiga, periodista, gran periodista mexicana. Y bueno, pues ya abrimos el vino. Lo que hemos estado platicando con los sommeliers de otros programas, pues es que el vino hay que servirlo a una temperatura de 18 grados y que bueno, hay que promover la cultura mexicana del vino, ¿no? Porque además... No, y además que joya, es un Casa Madero, que además yo soy fan de los vinos de Casa Madero, Santo Tomás. Bueno, no sé si se puede hacer tanto. No todas, no, porque además, déjame decirte, no está patrocinado el tema, así es que podemos hablar de todas, ¿no? Hugo da Costa, bueno, pues que le entren todos ahí para que luego se patrocine, se haga un buen programa sobre vino. Fíjate que la idea es avanzar hacia eso, ¿no? En algún momento tener un programa estrictamente sobre vinos, ¿no? Sí.
Sí. Porque además, poco de lo que comentábamos antes de iniciar, ¿no? Estamos muy acostumbrados a este tipo de producciones en las que no hemos entendido la transición, ¿no? De la televisión, como se hacía en los 80, en los 90, todavía en los 2000, y que la irrupción de los medios digitales está transformando todo, y que me imagino que algo parecido, yo decía antes de ir al corte, ha de estar ocurriendo con los documentales, ¿no? Toda esta irrupción de nuevas estrategias transmedia, etcétera, creo que deben de estar modificando el lenguaje fílmico, el lenguaje, claro, la narrativa de lo visual. Tanto que ahora ya se propone una ley de cinematografía y del audiovisual, ¿no? Porque justamente lo que hizo Internet es romper, digamos, esta producción unilateral desde los productores profesionales, y entonces lo que tú tienes es una producción audiovisual enorme y gigantesca, ¿no? en Internet, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues justamente ahora esta ley se está proponiendo como que sea ley de cinematografía y del audiovisual. Y en esa lógica, Caranda, yo te preguntaba, si pudiéramos describir un panorama general de dónde están hoy los documentales, ¿tú qué nos dirías, no? ¿Qué escuelas tenemos? ¿Qué digamos, tradiciones están siguiendo? ¿Qué innovaciones están surgiendo? ¿Qué recomendarías ver, no? Porque de veras es poco socorrido el público de los... Fíjate que yo creo que hay un problema en todos los niveles, incluso yo lo veo. Yo tengo una barra de documentales desde hace pues casi 8 años, uh-huh, en Canal 22, que se llama Visión Periférica. Y digamos que inicialmente esta barra, el objetivo era construir audiencias, ¿no? Mostrarle a los diferentes públicos. En ese momento, hace 8 años, que estamos hablando de aquí a la vuelta de la esquina, todavía pensabas que todo estaba así como dirigido a las audiencias de la tele, ¿no? Ahora es otro el panorama y es otro el cantar, ¿no? Pero digamos que en ese momento nos interesaba mucho mostrar que los documentales pues justamente eran eso, que son películas, ¿no? Y que hay una gran diversidad y que en México se están haciendo cosas realmente espectaculares y que aquí no las vemos, ¿no? Entonces hay como dos cosas: por una parte una falta de difusión del género, por todo esto que se ha dicho muchísimas veces, y bueno, lo repito aquí porque a lo mejor lo sabemos quienes estamos involucrados en esto, pero la gente pues no sabe que hay un monopolio, pues, ¿no? De, digamos, un duopolio más bien de exhibidores en México, Cinemark, Cinépolis, que de alguna manera no han comprendido que no se puede solamente enfocar el tema de la producción cinematográfica a un tipo de películas, ¿no? Pero pues eso pasa porque desde que se construyó el Tratado de Libre Comercio, la industria cinematográfica, tanto industria cultural, no se protegió, ¿no? Claro. Entonces no hay una política de Estado, no hay, como ocurre en países como Argentina o como Brasil, en donde se exige, o Colombia, que acabo de estar en Colombia el año pasado, y es muy interesante lo que ocurre ahí, estas cuotas que se les exigen a los exhibidores, ¿no? A través de una política pública, ¿no? Que no tenemos acá todavía en México, ¿no? Y que todavía no sabemos a ciencia cierta cómo va a quedar y cómo pasó con ese nuevo, el famoso Telecán, ¿no? Y qué ocurrió con las industrias culturales, qué ha pasado con la industria cinematográfica. Varios colegas se dedicaron allá a discutir y a pelear sobre esa iniciativa, pero lo cierto es que hoy la gente no ve documentales porque, salvo que sean circuitos culturales como la Cineteca o el Cine Tonalá, o pues esos pequeños lugares, pequeñas salas de arte. Exacto, ¿no? Se les llama todavía. Y bueno, teníamos por ejemplo este espacio en Canal 22 que de pronto pues sufrió muchos embates, ha sido complejo porque tampoco existe una claridad de decir, oigan, pues a ver, aquí vamos a hacer vínculo entre el IMCINE, entre Canal 22, vamos a difundir, vamos a construir audiencias, porque como te decía al inicio de nuestra conversación, la gente todavía sigue pensando que un documental puede ser igual a un reportaje o igual a un documental en televisión. Entonces no hay claridad, y eso de alguna forma también
confunde y la gente piensa que los documentales mexicanos son aburridísimos y que por eso no los ven, y claro. malos, ¿no? Sí, sí, porque esa es la narrativa que se ha vendido por parte de los exhibidores. Claro, y que luego tenemos ahora nuevos jugadores también en Sí. el mercado, ¿no? Netflix, Amazon, También. que están generando una nueva lógica de producción y que, bueno, lo estamos viendo en la disputa por los premios Oscar, ¿no? Que en realidad es una disputa por quién controla lo que tú llamas las industrias culturales y el Ajá. entertainment, ¿no? Es Exacto. decir, cómo los nuevos jugadores también están rompiendo un poco con esta lógica de la distribución. A mí me parece que lo que está en disputa es eso, ¿no? La parte de la distribución y cómo esto puede ayudar también a los creadores independientes, ¿no? Claro, ahora, de alguna manera tú también dices, ok, ¿quién domina, quién controla esto de las industrias culturales? Yo justamente, digamos que tuve a partir de una serie de conflictos de preguntas, ¿no? De preguntas cuando estaba yo viajando con un par de documentales, ¿no? Porque además de Morir de Pie hay otros 4 documentales, algunos que produje, que yo dirigí Que te también. dieron premios por esto, Ajá. ¿no? Varios. Y que, por cierto, pueden verlos, que ese es hoy por hoy es la única plataforma en donde pueden ver cine mexicano, ficción y no ficción. No ficción me refiero al documental, que es Filmin Latino, y pagas 20 pesos y ahí encuentran toda la cantidad de películas documentales que te puedas imaginar y son extraordinarias porque a mí me parece increíble que estemos ganando en México premios en todo el mundo y aquí no se vean. Claro. Y que la gente diga, ay, de verdad son tan buenos los Sí. documentalistas, los ¿De cineastas dónde lo mexicanos, sacaron, ¿no? Porque, digamos, en nuestro medio, pues en nuestro gremio, decimos, ay, qué padre que le ha ido Berardo o Tatiana Hueso, bueno, X, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, con el ciudadano de a pie, con el ciudadano común, no es tan sencillo. Todavía tenemos ahí un gran problema y a pesar de que creo que vivimos un gran momento del cine documental, desde la parte cinematográfica, pero también todo lo que ha generado, digamos, el internet, ¿no? O sea, lo que tú hoy ves en muchas plataformas y lo que se está construyendo es que al momento en que se rompió, digamos, la tenencia o sea, la producción, ¿no? O sea, algunos llaman que se democratizó, ¿no? La producción, no estoy tan de acuerdo, pero, ¿no? Pero de alguna manera sí ves que hay, o sea, que el tema digamos, de la convergencia digital, la llegada de internet, de alguna manera el gran ganador sigue siendo el documental, ¿no? Claro. Aunque todavía sigamos viendo cómo le hacemos para buscar dineros y cómo buscamos canales de difusión reales, ¿no? Y que hay unos ámbitos, creo, sumamente desperdiciados. Por ejemplo, la reforma educativa que se planteó. ¿Le puedo tomar a esto? No, por favor, salud. ¿O es solo de utilería? No, salud, por favor. A ver qué tal. Porque además dices que primero tienes que... ¿Qué tal? Además, no, está riquísimo, ¿eh? No, pues muchas gracias a... No, ¿Cómo se llama? Tinto Grillo. Véngase aquí a la... Grillo. Grillo, sí, porque es un tema de cocina de fusión uruguaya. Entonces, por eso es el Grillo, ¿no? Por lo uruguayo. No, el vino es espectacular, ¿no? Y tiene lo que muchos sommelier y enólogos dicen, y degustadores, que los vinos tintos mexicanos saben a tierra, como a chile, sí. No sé, tienen un sabor sí, muy tienen particular. una tesitura distinta, ¿no? Y mira, tiene muy buena glicerina, ¿no? Está muy delicioso. Rico, de veras. Y bueno, mira, la idea que estábamos comentando de cómo la reforma educativa, por ejemplo, está desperdiciando este tipo de instrumentos, ¿no? Porque al final de cuentas a mí me parece que tanto en la SEP como en todas las dependencias que tiene la SEP, pudieran utilizar materiales para enseñar lo que es, por ejemplo, la discriminación, que es el gran tema de este país, ¿no? Seguimos teniendo, nos dice el INEGI junto con el CONAPRED, por morir de pie, ¿no? Por morir de pie, pero también por los otros. Bueno, ¿no? tengo uno que había una vez que tiene que ver con una violencia de género, eso lo hice hace 10 años en Chimalhuacán. Y hoy, haz de cuenta que estás viendo un documental de lo de hoy. Y peor aún, ¿no? Entonces, creo que son realmente documentos, en el sentido que le dice Maurice Blanchot, porque no solamente es el texto, el audiovisual y la narrativa y el lenguaje que está ahí,
que nos permite visibilizar con mucha claridad de qué se tratan este tipo de problemas, además construidos con una mirada de arte, ¿no? Que esa es la gran cosa que yo encuentro en tu material. Entonces, creo que incluso la SEP ahí tiene algunas herramientas e instrumentos que deberían estar tomando pues para promover la educación, ¿no? A veces llevar el discurso de la no discriminación a las escuelas es un poco complicado, pero visto con estas historias, me parece que puede quedar mucho más claro a las y los jóvenes. Y fíjate, ¿no?, que yo creo que no se ha comprendido, digo, yo lo he vivido, o sea, los documentales como se construyen, digamos, desde, sí, un discurso estético, por supuesto, ¿no? Hay un discurso, hay una puesta en escena, hay una postura política también, ¿no? Pero de alguna manera se construyen desde la emoción, ¿no? O sea, entonces eso conecta con la gente, con los espectadores de una manera que a veces yo creo que muchas instancias pierden de vista eso y no se ha comprendido que cuando tú llevas este tipo de materiales, de documentales a una escuela o a los espacios públicos, a los espacios abiertos, o sea, el vínculo que tú generas es muy, muy interesante, o sea, porque no es lo mismo que yo como profesor, bueno, tú has sido profesor también igual que yo, ¿no? O sea, que nos paramos a echar un rollo que también podemos conectar, pero el momento en que tú pones una película, ¿no? Y que lo haces con la posibilidad de generar diálogo y generar una discusión, ese instrumento es poderosísimo, ¿no? Los documentales tienen eso. Pues bueno, vamos a un nuevo corte, estamos en Sillas Vacantes. Salud, querida Jacaranda, no se vayan, vamos a regresar a seguir bebiendo un buen vino tinto, que en este caso es un 3B de Casa Madero, y a seguir con esta estupenda charla con la querida Jacaranda. Salud. Es verdad que tú me amas, si es verdad que tú darías todo por mí, es como pensar que no hay un rey con el dinero y el poder que yo quiera heredar. Porque te amé y aprendí que la vida sin ti no es igual, que la felicidad yo la siento en la piel solo cuando tú estás. Y ni la gloria, ni la muerte vil, ni la felicidad en nubes de oro comprarán mi amor, ni la pasión que siento yo por ti. Yo moriré y resucitaré y volveré a morir por ti, mi amor, si es que tú me amas. Yo moriré y resucitaré y volveré a morir. Y aprendí que la vida sin ti no es igual, que la felicidad yo la siento en la piel solo cuando tú estás. Y ni la gloria, ni la muerte vil, ni la felicidad en nubes de oro comprarán mi amor, ni la pasión que siento yo por ti. Yo moriré y resucitaré y volveré a morir por ti, mi amor, si es que tú me amas. Yo moriré y resucitaré y volveré a morir por ti, mi amor, porque yo te amo. Cumbia, cumbia, huepa, 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 hey. Gózalo, goza mi cumbia. ¡Ay, qué rico! Yo moriré y resucitaré
Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Sillas Vacantes dialogando con Jacaranda Correa, una gran periodista, productora, directora de cine documental, y que en este... Gracias por todas las... No, es que además, déjenme decirle, es una querida amiga, lo he dicho varias veces, pero no es más que la verdad, ¿no? Sí. Aquí no se tiran nos cebollazos. Nos conocimos chiquititos. No son cebollazos, haciendo nuestros pininos. Leyendo a Weber y a Foucault y cosas de estas, Weber, ¿no? Pero justamente platicábamos, Jacaranda, de cómo tu trayectoria te ha ido llevando, digamos que en estos ires y venires, ¿no? Del periodismo al documental, a la producción de televisión. Y hoy, hace años que tú haces Rotativo 22, sí, pues era muy innovador, ¿no? El formato. Digamos que era el primer diario televisivo que había en el país, si se lo puede llamar así, pero que con esta irrupción, esta tremenda aparición de las redes sociales, de todo lo digital, pareciera que fuiste muy visionaria con este formato, porque hoy lo que tenemos es justamente el reto de cómo producir mejor, cómo hacer mejor periodismo y cómo no caer en la lógica, sí, de lo que nos domina, que es el lenguaje de lo simultáneo, de la sincronía, de todo lo que está ocurriendo en tiempo real, cómo romper con esta lógica del vértigo, ¿no? Nietzsche decía que era un crítico de la modernidad porque sabía leer lento, ¿no? Su lectura era despacio y atenta, ¿no? Decía Nietzsche, por eso su propuesta era leer pausado, ¿no? Entonces, ¿cómo ver medios de manera pausada ante esta vorágine que tenemos hoy? No, hoy es creo que imposible. Y que de veras nos lleva, y que es un gran torbellino lo que tenemos. Pasa una noticia, otra, un programa, otro, pasas de una pantalla, tienes simultáneas pantallas enfrente. ¿Cómo hacerle para dar productos de calidad, de entretenimiento de calidad, de información, productos estéticos que respondan a esta nueva lógica de consumo que hay de medios digitales, ¿no? Yo creo que, mira, tocas un punto muy interesante porque, primero, contarte ahorita lo del rotativo, pero creo que ciertamente ahora con esta, digo yo, grosera saturación informativa y de producción audiovisual, porque ahora ya todos somos productores audiovisuales, hacedores de periodismo. O sea, sacas tu celular y ya eres periodista en el instante o documentalista. Entonces es una ominosa, yo digo, saturación informativa. Sí. Y de verdad a veces a mí me espanta, ¿no? Es lo que tenemos. Yo creo que es imposible dar un paso atrás, todo viene a nivel individual, pero ciertamente lo que tú decías, por ejemplo, en el Rotativo, que fue un programa sin duda innovador, estamos hablando del 2007, fíjate, ahorita haciendo la cuenta ya son casi 13 años. Pero bueno, 13 años de todas maneras, fíjate, es mucho y poco al mismo tiempo, porque 2007 estábamos haciendo el primer ejercicio de televisión interactiva en Canal 22, gracias a Jorge Volpi, que en ese momento, la verdad, pues creo que era un hombre muy visionario en términos de los medios públicos, porque en ese momento, 2007, se creó el primer manual de ciudadanía digital, en donde ya estamos hablando de la convergencia digital, ¿no? Ya ahora que yo he vuelto a leer ese manual, y de hecho el Rotativo se sirvió como referente, digamos, de ese manual, porque estamos hablando del primer ejercicio de televisión interactiva, en donde decíamos que se estaban rompiendo, digamos, las maneras de consumir entretenimiento o información, y se rompían a partir de la convergencia, ¿no? La convergencia de varios dispositivos, el celular, la computadora o cualquier dispositivo móvil, ¿no? Entonces, la convergencia de todos estos dispositivos, pues empezaban a romper la idea de tiempo, ¿no? Y romper con la idea de tiempo significaba pensar en que ya no era nos vemos a las 9 de la noche en el Canal 22, sino cómo lográbamos, que eso fue lo que hicimos, así como pudimos con el Rotativo, llevarlo a una plataforma web en donde lo que hacíamos, imagínate ahora que lo pienso y lo recuerdo, llevábamos el programa y teníamos digamos que era una plataforma diseñada en donde estaba el programa, era una ventanita, y entonces aparecía yo hablando de cualquier tema, porque como tú decías, además de hacer ese ejercicio, era un programa innovador en su formato, porque era un programa monotemático, y entonces
pasábamos por varias secciones como las tiene un periódico, ¿no? La nota de 8, deportes, cultura, ciencia, tecnología, deportes, en fin, ¿no? Entonces, el programa, un solo tema tenía que pasar por todas esas, digamos que esas posibilidades, entonces era como un rompecabezas. Uh-huh. Entonces, eso lo llevábamos a una plataforma web y entonces en cada reportaje que hacíamos, cada comentario, intentábamos generar unos pop-up, imagínate, todavía era así como un poco casero, ¿no? El asunto, y entonces decía yo una cosa y aparecía algo aquí, por ejemplo, no sé si estábamos hablando de la guerrilla en México, ¿no? Y hablaba yo de la Liga 23 o Lucio Cabañas, ¿no? Entonces Lucio Cabañas, ¡pum!, aparecía aquí el pop-up, Lucio Cabañas, y entonces tenías posibilidad de ir a una foto, a un link en internet o a un pequeño audio, ¿no? Entonces eran como hipervínculos, o sea, que conectaban muchas cosas con la red, porque no teníamos en ese momento posibilidad de producirlas, pero ya estábamos pensando en que... Sí, la multirreferencia. La multirreferencia, ¿no? Esta posibilidad de que después queríamos interactuar con la gente que nos mandara comentarios, pero bueno, pues estábamos haciendo nuestros pininos ahí, jugando con la tecnología, entendiendo, y mucho de la mano de Jorge, porque se hablaba en ese momento de una república de medios, ¿no? Uh-huh. Y esa república digital, transversal y convergente, ¿no? Entonces claro, eran conceptos que la verdad a mí me motivaron, me inspiraron un montón, y estábamos jugando y haciendo cualquier cosa. Algún día tenemos que hacer un programa con Jorge Volpi. Vamos aquí, a hacerlo. ¿no? Porque además, para quienes no lo conocen, Jorge Volpi es uno de los grandes escritores que tenemos en este momento en el país. Y ahora está director de difusión cultural de la UNAM. Cosas muy interesantes. Cosas interesantísimas. Una de sus novelas más conocidas, En busca de Klingsor, emulando un título de Hermann Hesse, ¿no? Sí. Pero que es una fantástica novela y es un gran escritor. Habría que invitarlo un día a hacer un programa. Sería genial. De hecho, fíjate que, ¿no?, después... Bueno, pues toda esta visión me llevó hasta hace poco, te comentaba, a trabajar una exploración diferente que hice a partir de una investigación de periodistas amenazados, uh-huh, que empecé a hacer ya en un ejercicio de multiplataforma y en diálogo con el arte instalativo, ¿no? Pero si quieres ya después te platico un poco de eso, pero sí, ciertamente, digamos que para mí 2007 fue el punto de partida para un trabajo que a lo mejor no se ve así tan abiertamente, pero digamos que ese fue mi antes y mi después, porque desde entonces no he dejado de buscar y de innovar, ¿no? Luego hicimos un ejercicio que se llamó Lab 22, Laboratorio de Experimentación Audiovisual, en Canal 22, hace 3 años, 2016. No funcionó porque desafortunadamente nunca supimos por qué, pero el director en su momento, Ernesto Velázquez, que nos dio una gran posibilidad para desarrollarlo, pues se fue así intempestivamente, entonces tuvimos 10 meses y nos quedamos así como de... Pero bueno, ese laboratorio se fue transformando, y gracias a ese incipiente proyecto que generó mucha expectativa para hablar de documentales interactivos, pues me llevó al Festival de Cine Ambulante, donde ahora estoy haciendo el Salón Transmedia y un espacio de formación y creación que se llama Colaboratorio. Ya ahora, Jacaranda, uno de los temas que ya hasta se me secó la garganta hay que de hablar tanto. A ver, tú algún tiempo también has trabajado, y yo creo que sistemáticamente también, el tema de la migración, uh-huh, o las migraciones, ¿no? Sí. Hoy yo alguna vez escribí un artículo donde decía que los nombres de la tragedia hoy son Aylan Kurdi y Valeria Martínez, ¿no? Uh-huh. Aylan Kurdi, este niño que todos vimos su cuerpecito en las playas del Mediterráneo, uh-huh, que murió su familia entera, su hermano, su padre. Valeria Martínez, esta niña centroamericana que fallece en el río Bravo en la espalda de su padre. Son auténticas tragedias, no solamente en lo individual de lo que le pasó a estas niñas, a estos niños, sino hablan de la tragedia de la globalidad, ¿no? Tú también eres politóloga, entonces, ¿cómo se ve desde el discurso del poder, desde el discurso de lo visual, desde este esfuerzo transmedia que estás tú construyendo, todos estos nuevos dilemas, esta nueva era de migraciones que estamos enfrentando, y que lo vemos en una Guardia Nacional que se supone que se creó para combatir la delincuencia organizada, y hoy la vemos deteniendo migrantes, ¿no? Tanto en el sur como en el norte. Entonces, ¿cómo ves tú toda esta parte? Justamente el tema de
migración. Digamos, bueno, no sé si te refieres a la bueno, creo que te estás refiriendo a la migración humana, ¿no? La migración territorial, porque también hay una migración de otro tipo, ¿no? Pero vamos, todo eso que mencionas, justamente estaba yo recordando esto, porque estoy preparando, ahí armando un reportaje en este momento sobre el tema de la migración. Hace como, híjole, más 2007, creo, 2007, 2006, por ahí, tuve posibilidad de irme a Ixtepec, Oaxaca, donde conocí a Alejandro Solalinde. Fuimos el primer medio en Canal 22, cuando hacía yo un programa que se llamaba Espacio Alterno, y me fui a hacer una serie de reportajes, ¿no? Porque de pronto un día me entero por una contraportada, todavía yo leía los periódicos así, ¿no? Por una contraportada de un periódico de La Jornada, veo que estaba Alejandro Solalinde encarcelado con otros tantos migrantes guatemaltecos, porque habían secuestrado a 15 o 20 guatemaltecos, ya era todo un escándalo, estaban acusando al jefe de la policía de estar involucrado. O sea, digamos que como la semillita de lo que hoy estamos viendo, ¿no? Y entonces me voy a Oaxaca, ahí llego, estaba Alejandro Solalinde, todavía ni siquiera tenía el albergue que después ya construyó, no era tan famoso porque hoy ya Alejandro Solalinde, hoy ya es un rockstar, debo decirle, padre, discúlpame, pero ya es usted un poquito rockstar, porque el otro día me lo encontré, ya es así de selfies, guaruras todo, y toda la cosa, pero la verdad es que sin duda ha sido un trabajo muy, muy importante, y llegamos, y entonces cuando vimos eso era una cosa tremenda, o sea, pero creo que lo que yo vi en ese momento, estoy hablando del 2006, porque nos dieron un premio de CONAPRED, justamente de este premio que hacía Rostros de la Discriminación. Cuando yo me fui, que creo era 2006, pues lo que estábamos viendo en ese momento, o sea, imagínate, 2006 era el inicio de una serie, digamos, de instrumentos que perviven, ¿no?, a la actualidad, o sea, donde ves secuestro de migrantes por parte de, todavía no sabemos quién, pero pues hoy ya sabemos que forman parte de redes de crimen organizado, instituciones de migración que los sobornaban, ¿no?, y que estaban coludidos al mismo tiempo, y que la policía municipal y todo esto estaban también coludidos, ¿no? Pues que a dónde se fueron estos migrantes, pues quién sabe, y entonces el Instituto de Migración era una cosa ahí, totalmente, o sea, era inaudito, no tenía ni idea, en fin. Encontramos en ese momento quien dirigía, no recuerdo ahora su nombre, un gran tipo, esa persona, y un visitador, Mauricio Fara, si no me acuerdo, de Derechos Humanos, de Derechos Humanos, que nos nos apoyaron muchísimo realmente para hacer esta investigación, porque lo que veíamos era una cosa tremenda. Entonces fuimos el primer medio, claro, en ese momento pues era así como de, ay, pues Canal 22, y pues cómo, ¿no? O sea, pues es cultural, bueno, sí, pero yo ya me metí en temas, pues, digo, lo social y lo político es cultural, ¿no? Y pero tiene que ver con lo mismo, ¿no? Vamos a hacer una pausa más, vamos a regresar a Sillas Vacantes, no se vayan, estamos mientras probando seguimos, un exquisito vino, salud, de verdad. Y vamos a volver en unos cuantos minutos a continuar platicando de este tema de la migración y un tema más que quiero abordar en el último bloque contigo, que es el tema del género, la desigualdad, la violencia contra las mujeres, sí, que es un tema que tú has trabajado. Vamos a un corte, no se vayan, regresen a Sillas Vacantes. Soy Saúl Arellano, estamos con Jacaranda Conrado. ¿Y tú? ¿Ya conoces el papel semilla? Es un papel biodegradable reciclado y mezclado con semillas de fácil germinación. Este es un papel que al momento de ser reciclado en tierra fértil dará paso a que crezca una planta. Gracias a que está hecho a partir de fibras de algodón, restos de papel reciclado, este tipo de papel artesanal es de suma importancia y relevancia para nuestra sociedad, ya que actualmente hay una sobreexplotación de recursos naturales para la manufactura de papel corriente. El último paso es el proceso de impresión, donde el papel pasa a través de una máquina de uso y donde se utilizan tintas 100% naturales.
Concienticémonos, aprovechemos lo que tenemos en nuestras manos y evitemos así la contaminación del agua, desperdicio energético y tala de árboles innecesaria. Sillas vacantes con Saúl Arellano, todos los viernes a las 7 de la noche, solo en TVT, Visión Creativa. Solo espero que algún día le des tu amor y lo quites de andar vagando, porque para él tú eres la mejor. Eres la hermosa rosa que quiere cortar, y aunque lo hieras con tus espinas se debe arriesgar. Tu indiferencia no es el problema, acostumbrado siempre a luchar. Está dispuesto a lo que sea con tal de ganar. Andariego es mi corazón, va solito por este mundo en busca de una nueva ilusión. Solo espero que algún día le des tu amor y lo quites de andar vagando, Porque no es lo mismo decir que hacer. Síguenos todos los viernes de 2 a 4 de la tarde en Diálogos con Pepe Kim. Solo por TVT, Visión Creativa. Estamos de regreso, estamos platicando de las terribles condiciones de inseguridad que hay en el país con Jacaranda Correa, y uno de los temas que tienen que ver con esta violencia es el de la violencia contra las mujeres, Jacaranda. Es un tema que tú has abordado y que es necesario seguir visibilizando, seguir insistiendo en que es urgente que cambie esta dinámica, ¿no? México tiene, ¿qué diríamos? Una especie como de números emblemáticos, ¿no? Los 73 de San Fernando, los 43 de Ayotzinapa, las 72 en la frontera ya con Guatemala. Es decir, México ya es un país en donde da miedo caminar de pronto porque puedes estar pisando un cadáver, ¿no? Y no Pero es que exagerado. además, ahorita que dices eso, hemos convertido a las víctimas en números. O sea, y yo creo que eso es una de las cosas que tendríamos que cambiar, porque, o sea, hay que nombrarlas, hay que decir nombre y apellido, porque a mí algo que me preocupa mucho es que, no sé, yo recuerdo hace 2007, regreso un poco al rotativo, luego el programa, un documental que hicimos, había una vez en Chimalhuacán, ¿no? En el rotativo yo di espacio a muchísimos temas que tienen que ver con violencia de género. Llevamos a activistas, luchadoras de derechos humanos, populares, o sea, un montón de gente. Por supuesto, ya hablábamos en ese momento en ese momento se llamaban las muertas de Juárez, claro. ¿No? Y dices, a ver, ¿cuántos años han pasado? Y lo que vemos es un incremento de este problema, ¿no? Luego este documental de Había una vez, que por cierto también está ahí en Filmin Latino, que ahí también lo pueden ver. Fuimos a Chimalhuacán, estuvimos ahí un mes trabajando con una luchadora de derechos humanos populares emerenciana. Vemos lo que está ocurriendo ahora y hemos llegado a la cifra de 9 mujeres al día asesinadas. Bueno, ya, o sea, yo ya te juro que el baile de las cifras de pronto me rebasa, pero lo que sí es terrible es que abres, o sea, tu computadora o revisas los periódicos o vas al Twitter o vas a Facebook,
donde sea ves mujeres desaparecidas, alerta AMBA, mujeres muertas, entonces es una cosa tremenda, ¿no? Sí, es dantesco ya esto, ¿no? No puede ser, ¿no? No puede ser y tampoco puede ser un poco pues, ¿cómo decirlo? La falta de empatía, de sensibilidad de mucha gente de, ay, pero pues es que ustedes las feministas, pues es que, ¿qué les pasa? O sea, ni que fuera tan, ¿no? O sea, no exageren y dices, oigan, de verdad, o sea, entiendo que estamos en un momento terrible en donde desaparecen y matan igual a hombres y a mujeres, ¿no? O sea, es una cosa tremenda, sí, ¿no? pero que además el número sí se ha incrementado, los niveles de violencia sí se han incrementado, todos los diagnósticos y estadísticas. Quiero dar un trago para pasarle esto porque de verdad... No, es que es terrible pensarlo, vivirlo, y sobre todo esta parte tan dura de que no solamente es una cuestión de la autoridad, sino digamos que está metido en los intersticios de las relaciones sociales, ¿no? El tema del feminicidio es este caso horroroso en el que la pareja, la expareja, pues le golpea con un bat, le clava un cuchillo, las ahorcan. Son los métodos más crueles, más degradantes, más infamantes que hay. Y que justamente esto que tú dices, ¿no? Hay muchos sectores sociales donde todavía te dicen, exageran. Claro. También a los hombres los matan, también los hombres viven violencia, sí, pero yo siempre que dicen esto, mi respuesta es, muéstrame un caso de un hombre desmembrado por su expareja por un asunto de celos. No, sí, no o que ocurre, lo calcinaron, ¿no? O que la expusieron y le cortaron los senos, o sea, es terrible. Pero yo creo que tiene que ver, mira, yo me he preguntado mucho tiempo, de hecho intenté porque después lo dejé por la paz, fíjate que es la primera vez que lo comento, hacer un documental desde el punto de vista de un feminicida, porque a mí me interesaba saber qué pasa en la mente de un hombre que va contra una mujer, ¿no? Que de alguna manera es como la madre, ¿no? O sea es como ir contra este género que te dio la vida, ¿no? Y entonces dices, a ver, ¿dónde estamos mal? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? Yo quiero saber qué pasa por la mente de un feminicidio, de un hombre maltratador o que violenta. Y lo he comentado en varios espacios con varias amigas muy queridas feministas. No siempre estamos de acuerdo porque yo insisto en que hay como muchos niveles para entender esto. Una de ellas es que vivimos es un sistema, ¿no? Es un sistema de un capitalismo extremo en donde a todos nos ha convertido en mercancías, ¿no? O sea, entonces nos ha convertido en mercancías y entonces pues tu cuerpo y el mío valen para lo mismo, ¿no? Entonces yo negocio contigo, igual te doy un balazo porque pues no me pagas, porque tal y cual. Entonces, ese capitalismo extremo en donde el cuerpo de la mujer también sirve como una especie de negociación, de ofrenda, de cosas que... Sí, de objeto de transacción, ¿no? De objeto, es terrorífico, ¿no? Y eso ha llevado, por ejemplo, cuando yo estuve un mes en Chimalhuacán, o sea, era terrorífico porque yo decía, a ver, en la casa de varias mujeres, en donde sí hay mujeres maltratadas, violentadas, entonces ves la dinámica y ves al esposo que sale a las 3 de la mañana de Chimalhuacán para llegar a las 5 al centro de la ciudad para recoger los garrafones de agua, luego irlos a vender, gana 3 pesos y luego regresa a las 8 de la noche a Chimalhuacán y hace 2 horas para llegar y sabes que el hombre llega, igual lo asaltaron, igual, o sea, bueno, esa es una de las tantas lecturas. Entonces ves una mujer que llega, recibe al marido en su casa, la mujer no tiene trabajo o tiene un trabajo de doméstica, vino a la Ciudad de México también porque todos estos asesinatos y todos estos feminicidios que muchos se concentran en la periferia, en el Estado de México, tienen que ver con esas condiciones de vida y pues tienes una precarización de la vida tremenda, en donde viven las familias hacinadas, en donde viven con 3 pesos y en donde el señor que es repartidor de agua y la señora que es doméstica aquí ganan 3 pesos y todo se vuelve una bomba de tiempo. Esa es una lectura. Pero yo también tengo otra y que es más terrorífica y que tiene que ver con algo que algunas personas como
varias feministas han llamado esta idea de necropolítica, ¿no? Que también asistimos a un momento, mi querido Saúl, es terrible decirlo, pero tenemos que empezar a discutirlo desde ahí. O sea, son momentos de tiempos globales en donde lo que vemos de los estados, como quiera que los entendamos, estas concentraciones del ejercicio de la fuerza, de los que ejercen la fuerza para poder controlar un territorio, ya digamos que la guerra no es contra otro país, contra otro territorio, es al interior, ¿no? Y pareciera, como lo vimos con Ayotzinapa, que es, o sea, un estado, o sea, las fuerzas policíacas yendo contra sus propios ciudadanos para ejercer un control y un dominio de las tierras, de los territorios, por razones económicas, ¿no? De ahí esta idea del capitalismo atroz y voraz. Entonces, y del cual es parte constitutiva el crimen organizado, ¿no? Exactamente. Entonces el crimen organizado también es un brazo de ese capitalismo exacerbado que es protegido por un Estado que tiene el uso de la fuerza, los ejércitos, las policías, y entonces, como me tocó ver hace poco en un documental, Guardián de la Memoria, en Guadalupe, un pueblo que fue prácticamente desaparecido, sí, porque pues llegaron a, o sea, un cártel así casi a echar a todo mundo y terminó huyendo, y entonces lo que cuentan los protagonistas de esta historia es que pues ahí se genera, es un territorio importante del fracking, y entonces los cárteles llegaron pero amparados por el propio Estado, las fuerzas policíacas. Entonces estamos hablando de este gran aparato, o sea, que ha dado una vuelta al entendimiento del poder, del control de los territorios, y que son los mismos estados quienes van contra sus ciudadanos, y en este caso las mujeres, regresando al tema de la violencia de género, somos carne de cañón porque somos moneda de cambio, ¿no? Entonces, ahí te van unas mujeres, ahí te van otras, o sea, la red de trata es eso. Entonces es tremendo, y a mí me parece que tendríamos que empezar a analizar desde ahí. Digo, hay muchas mujeres feministas que están entrando a estos temas, ¿no? Rita Segato, por ejemplo, es una gran feminista que está trabajando el tema de la necropolítica, y bueno, el tema de los 43 sin duda también pasa por ahí, ¿no? Así es, querida Jacaranda, lamentablemente el tiempo se nos acaba, se fue muy rápido. Sí, caray. ¿Qué vamos a ver de ti este año, Jacaranda? Pues mira, bueno, por ahora estoy con un programa en Canal 22, si me permites ahí comentarlo. No, claro. Estamos los jueves a las 9 de la noche, vía Debate televisión, 22, ¿no? Debate 22, vía YouTube también, que entran a una aplicación que se llama N22, y entonces estamos ahí, digamos que con este programa. ¿Tus redes sociales? @jacarandilla, que es en Twitter. Con doble L. Con doble L, Jacarandilla. Y también en Instagram, así me pueden encontrar. Y bueno, estoy con el Festival de Cine Ambulante, que este año tenemos un espacio que se llama Colaboratorio, Salón Transmedia, que podrán ver, bueno, ahí lo estaré informando en mis redes sociales, y es un espacio de documentales interactivos y multiplataforma. Pues síganla, por favor, es una gran periodista, es una gran productora, es una gran directora, y no se la pueden perder. De veras, yo te lo agradezco muchísimo. Qué gusto volver a verte, estar acá probando este gran vino. No se pierdan la siguiente emisión de Sillas Vacantes. Yo los espero. Síganos en redes sociales, @Sillas Vacantes. La mía es @Saúl Arellano. Nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en todas las redes sociales. En YouTube también como Saúl Arellano, y como TVK en Facebook, que es también la casa que nos está ayudando a construir este espacio para dialogar de arte, de filosofía, y como ya vieron, con un buen vino por medio. Mil gracias, querida. Gracias a ti, mi querido Saúl. Espero que se repita pronto. No, hay que hacer otro. Luego yo te invito, y así. Ahí, bueno. Nos vamos ahí. Vale, y hay que hacer el de Volpi también. Ah, sí, también. Hay que hacerlo.